bienvenidos. En este video vamos a tocar el tema de la normalidad, que es otra unidad de concentración que se utiliza con respecto a la clasificación de concentración en unidades químicas. La normalidad se representa con la letra N y a su vez representa los equivalentes de soluto por cada litro de solución. Sus unidades, por lo tanto, son los equivalentes por litro. Es decir, que la normalidad es igual a los equivalentes dividido entre el volumen de solución. Sin embargo, hay que considerar las siguientes situaciones. La normalidad solo se puede calcular cuando se está trabajando con reacciones, ya que la normalidad se define en función de los equivalentes. Y quiero que recuerden que cuando ustedes van a colocar a reaccionar un par de moléculas, como tal, siempre existe la parte reactiva de la molécula y eso hace referencia a los equivalentes, hace referencia a la parte reactiva o la parte reaccionante de una molécula. Sin embargo, sabemos que todas las sustancias son diferentes, que existen sales, que existen ácidos, hidróxidos o bases, que existen como tal radicales libres, y esas situaciones son las que debemos de considerar al momento de calcular los equivalentes químicos reaccionantes. Ahora bien, la masa equivalente es la fracción de la masa molar que corresponde a la unidad de reacción química definida. Se utiliza principalmente en reacciones ácido-base, redox o precipitación. Antes de empezar a resolver ejercicios y a calcular esa parte reaccionante de la molécula, vamos a hacer las siguientes consideraciones. La normalidad se expresa en equivalentes por litro, es decir, que aquí en lugar de calcular el peso molecular, se va a calcular lo que se denomina peso equivalente. Y ese peso equivalente tiene su proporcionalidad. El peso equivalente es igual al peso molecular dividido entre el valor absoluto del factor de carga, donde θ es igual al factor de carga. El factor de carga, que es la parte reaccionante o esa cantidad o parte de la masa molar que reacciona, tiene unidades de equivalente por mol. Como ya saben ustedes, el peso molecular tiene unidades de gramos por mol. Para que no pierdan de vista este análisis dimensional, prácticamente quiero que conozcan que si el peso molecular se expresa en gramos por mol, el peso equivalente va a ser igual a gramos por equivalente, es decir, la unidad química que en este caso se está trabajando, los equivalentes. Acá nada más realicé la sustitución de las unidades para llegar a las unidades reales del peso equivalente. Como tal, conclusión, el peso equivalente se expresa en gramos por equivalente. El peso equivalente, si se fijan, si se expresa en gramos es una unidad de masa y por lo tanto los equivalentes son la unidad química de referencia. Si despejamos los equivalentes de esta expresión, nos va a quedar igual a la masa sobre el peso equivalente. Ahora bien, si queremos encontrar una fórmula condensada para la normalidad que se expresa en equivalentes sobre volumen, pero en este caso coloque la L para que no se me olvide que lo debo de colocar en litros, entonces esos equivalentes se van a reemplazar por esta expresión, que es la masa entre el peso equivalente y a su vez multiplicado por los litros. A partir de esta expresión es con la cual vamos a estar trabajando para realizar los ejercicios, de acuerdo a los datos que nos proporcionen los problemas. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante que es cómo determinar el factor de carga. El factor de carga y el peso equivalente, pues ya saben, están relacionados. Siempre el peso equivalente se va a calcular de la misma manera, el peso molecular dividido entre el valor absoluto del factor de carga. Sin embargo, ese factor de carga cambia de acuerdo al tipo de sustancia que esté reaccionando. Si es un elemento, como tal, va a ser θ la valencia o número de oxidación del elemento. Si es un ácido, va a ser el número de hidrógenos desprotonables. Los ácidos se identifican claramente porque contienen al principio de su fórmula dichos hidrógenos. Los hidróxidos o bases, el factor de carga va a ser igual al número de OHs negativos reaccionantes. Los hidróxidos o bases se identifican claramente porque en su fórmula contienen OHs. A veces, como tal,
si la estructura lo permite, están entre paréntesis y otras veces tenemos que ser bastante cuidadosos de colocarlo. Las sales, su factor de carga va a ser igual a la carga neta del catión o del anión. Siempre cuando se unen en las sales se une la parte catiónica o la parte positiva y la parte aniónica o la parte negativa. Pero vamos a ver ejercicios más adelante al respecto. Pero siempre se va a considerar una parte o la otra. Es decir, o considero el catión y le calculo su valor absoluto, o considero el anión y le calculo su valor absoluto. Como tal, ya nada más para finalizar, sabemos que la normalidad nos se quedó expresada como la masa entre el peso equivalente multiplicada por los litros de solución. Si de aquí quiero despejar la masa, pues todo este denominador va a pasar multiplicando a la normalidad. Y quiero que, pues ahora sí que vean que invertí los miembros. El miembro derecho lo coloqué del miembro izquierdo y este miembro izquierdo lo coloqué acá de miembro derecho. ¿Por qué? Porque hay una fórmula bastante conocida que es la fórmula que a veces le denominan como vena. Esta fórmula hace exactamente referencia a este despeje que acabamos de realizar, porque V representa el volumen y se expresa en litros. E representa el peso molecular y se expresa en gramos por equivalente, exactamente igual a nuestro peso molecular. N representa la normalidad y representa los equivalentes por litro, y A en este caso representa la masa expresada en gramos. Pero como tal nosotros vamos a manejar esta expresión que nos da de forma más explícita las cantidades que debemos de sustituir ahí, pero es importante conocerla. El ejemplo 1 dice que cuántos gramos de hidróxido de aluminio hay en 250 mililitros de una solución 0.5 normal de dicho compuesto. Como saben, pues primero es calcular el peso molecular, en este caso del hidróxido de aluminio. Como saben también, que vimos en la diapositiva pasada, pues si estamos trabajando con un hidróxido, entonces contiene OHs. Y para calcular el peso equivalente, pues debemos de dividir el peso molecular, que es 78, entre el valor absoluto de el número de OHs que van a reaccionar. ¿Cómo podemos identificar el número de OHs? Bueno, simplemente en este caso están agrupados y hay un pequeño subíndice 3. Esa es la cantidad de veces que están repetidos los OHs, es decir, el número de OHs que debo de sustituir en la fórmula. Una vez que he realizado la operación, obtengo que el peso equivalente va a ser igual a 26 gramos por equivalente. Recuerden, peso molecular se expresa en gramos por mol, peso equivalente se expresa en gramos por equivalente. Y como me pide la cantidad en gramos, simplemente de la fórmula despejada de M, de la masa, voy a sustituir la normalidad que me pide el problema, que me da el problema, que es 0.5 equivalentes por litro, el peso equivalente que calculé que son 26 gramos por equivalente y los litros de solución, en este caso 250 mililitros, que es igual a 0.250 litros. Obtengo el resultado, que es 3.25 gramos de mi soluto, que en este caso es hidróxido de aluminio. Nota: calcula el peso equivalente de los siguientes compuestos. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios que, por ejemplo, acá tenemos el hidróxido de sodio, que es una base, el ácido nítrico, que es un ácido, y tenemos una sal de sulfato de cromo. Primero quiero que identifiquen que, por ejemplo, en el ejercicio que realizamos, este hidróxido sí tiene agrupados los OH. Siempre el OH es el grupo funcional que le va a proporcionar, pues ahora sí que la basicidad al compuesto, casi siempre está agrupado, pero en este caso, como el número de oxidación o valencia del sodio es +1, pues no tiene caso que coloquemos el OH entre paréntesis para colocarle un subíndice sub1. Estas reglas, cuando empecemos a ver nomenclatura, pues las vamos a ir considerando. Sin embargo, por el momento, no pierdan de vista que el número de OHs aquí es igual a 1. Así que una vez calculado el peso molecular, se procede a calcular el peso equivalente, que en este caso es el peso molecular entre el factor de carga.
Si es una base, pues es el número de OHs, que en este caso me quedó exactamente igual. Pero ahora vamos a ver el siguiente ácido. En el siguiente ácido, bueno, sabemos que es un ácido porque comienza con H. Y en este caso, bueno, nada más tenemos un hidrógeno desprotonable. Por lo tanto, nuestra fórmula de peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre 1 y nos queda exactamente igual. El caso que quiero que consideremos es el siguiente, el de la sal, sulfato de cromo. En las sales siempre se une el lado positivo y el lado negativo. Ahora bien, como tal, ustedes pueden observar que el cromo tiene 2 de subíndice y el sulfato, el anión sulfato, tiene un 3 de subíndice. Bueno, aquí se calculó el peso molecular. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el valor absoluto del factor de carga. ¿De dónde saco este 6? Bueno, este 6 se saca porque, como les comentaba, cuando se va a armar este compuesto, se une la parte positiva del cromo y la parte negativa o aniónica del sulfato. Ahora bien, si tienen estos subíndices acá, es porque para que sea un compuesto eléctricamente neutro, pues las cargas se deben de equilibrar. Es decir, originalmente el anión sulfato tiene una carga de -2. Originalmente el catión cromo tiene una carga de +3. Esto significa que para equilibrarse simplemente este subíndice 2, fíjense, está en -2, pero no lo bajo como un -2, lo bajo simplemente como 2. Este subíndice se baja y el subíndice y el superíndice del cromo +3 también se baja al sulfato. Es decir, que las cargas se neutralizan. ¿Para qué? Para tener 3 por 2, 6 cargas positivas, y para tener 3 por -2, 6 cargas negativas. Sin embargo, cuando voy a calcular el peso equivalente, solo considero el valor absoluto, ya sea de lo que yo me quiera enfocar, del catión positivo o del anión negativo, porque el valor absoluto pues le va a quitar el signo. Así que en este caso pues me enfoqué al catión, simplemente multipliqué 3 por 2, 6, y en este caso el valor absoluto de 6 sigue siendo 6. Al dividir 392 entre 6 obtengo el peso equivalente de esta sal. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice que cuánto sulfato de amonio se requiere para preparar 400 mililitros de disolución 0.25 normal. Me está pidiendo como tal la masa, porque me da la normalidad, me da el volumen de solución y el peso equivalente lo puedo calcular siguiendo las reglas. Bueno, vamos a analizar el peso molecular del sulfato de amonio. Pues en este caso el sulfato de amonio tiene un peso molecular de 132 gramos por mol. Recordando pues que el nitrógeno, en este caso, su peso atómico es 14 y se encuentra 2 veces en la fórmula, 1 por 2, 2 veces. En este caso el hidrógeno, su peso atómico es 1 y se encuentra 4 por 2, 8 veces en la fórmula, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, el peso equivalente, que es el único dato que me hace falta para sustituir aquí, va a ser igual al peso molecular entre el valor absoluto del factor de carga. En este caso quiero que analicemos originalmente, que le voy a tapar este pequeño 2 aquí. El ion amonio tiene una carga de +1. El anión sulfato tiene una carga de -2 global. Si se fijan acá en la fórmula, originalmente no viene entre paréntesis el azufre y no viene entre paréntesis el oxígeno. Lo que pasa es que como la carga de la ion amonio es +1, cuando lo pasas para abajo, pues tiene un 1, y generalmente en las fórmulas los 1 se omiten, pero eso no significa que no estén agrupados. Claro que lo están. Y como el anión sulfato tiene una carga de -2, pues este 2 se colocó acá abajo. Si se fijan, 2 por 1, 2 cargas positivas neutralizan a 1 por -2, -2 cargas negativas. Y tenemos un compuesto eléctricamente neutro. Ahora me voy a enfocar a el anión sulfato. Si
C, la carga total neta es 1 por menos 2. En este caso me da menos 2. Pero el valor absoluto le quita lo negativo, así que 132 entre 2 me da 66 gramos por equivalente. Simplemente lo sustituyo, equivalente con equivalente se unifican, litro con litro se unifican y obtengo la cantidad solicitada expresada en gramos ¿de quién? De sulfato de amonio. Bueno chicos, estos ejercicios engloban todas las posibilidades que podemos encontrar a la par junto con la molaridad cuando nos piden que calculemos ciertas cantidades al momento de preparar soluciones. Pues esto es todo por este video, nos vemos en futuros videos.